Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Bien, efectivamente estamos ubicados en Madrid, estamos en las instalaciones del Hotel Only You Boutique en la calle del Barquillo 21, como he dicho, en la capital de España, y estamos aquí para ofrecer cobertura mediática precisamente en la presentación, en la convocatoria de prensa que hace pocos minutos se ha concluido sobre la enfermedad renal crónica, una patología silenciosa. Un par de datos interesantes antes de presentarles a nuestro invitado. Sepan ustedes que 1 de cada 7 españoles adultos presenta algún grado de enfermedad renal crónica. En concreto, se trata más o menos de un 15% de la población adulta. Y este impacto es especialmente significativo entre las personas diabéticas. Por tanto, es evidente que existe una relación entre enfermedad renal crónica y diabetes, específicamente diabetes tipo 2, porque recordemos que se estima que 1 de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2 además padece también enfermedad renal crónica. Y esta realidad a menudo es desconocida por la población, un desconocimiento al que se añade que se trata de una enfermedad que frecuentemente, y ahora lo comentaremos con el doctor, que frecuentemente solo presenta síntomas en una fase avanzada. Vamos a desarrollar este tema con el doctor José Luis Górriz. Doctor, encantado, muy amable. Gracias. Muchas gracias. El doctor José Luis Górriz es jefe de servicio de nefrología del Hospital Clínico de Valencia, además de profesor de medicina de la Universidad precisamente de Valencia. ¿Hasta qué punto, doctor, esta relación entre enfermedad renal crónica y básicamente diabetes tipo 2 es desconocida? Sí, en efecto, en general, la enfermedad renal crónica, como muy bien ha dicho, no da síntomas hasta fases muy avanzadas en las que ya prácticamente se puede hacer poco. Esto ocurre en la patología no diabética y sobre todo en la patología con diabetes. Es decir, es importante conocer que al principio no hay síntomas y se puede detectar mediante datos analíticos únicamente. Datos analíticos, entiendo que nos referimos a un análisis de sangre, por ejemplo, o de orina. Sí, en efecto. Debemos hacerlo mediante un análisis de sangre y de orina. ¿Por qué? Ambos. Porque tenemos con unos datos de la sangre que nos mide una sustancia que es la creatinina, que es lo que se depura por el riñón, e indirectamente el filtrado glomerular, que puede ser como el porcentaje de función del riñón, el 60, el 30%. Eso sería el porcentaje global. Y mediante la eliminación de albúmina en orina, que es una situación precoz, que incluso en la mayoría de las ocasiones aparece albúmina en orina antes de que baje el filtrado. Por lo tanto, la conjunción entre albúmina en orina y filtrado glomerular nos da una tabla de estratificación que así podemos ver el riesgo de este paciente de progresar a diálisis o trasplante o incluso de mortalidad. Claro. Yo daba antes unos datos de cierta prevalencia de la enfermedad de ambas, en la relación que existe entre ambas. ¿Cómo ha evolucionado la prevalencia de un tiempo a esta parte? Bueno, la prevalencia primero de la enfermedad renal crónica en general, en la población general, está incrementándose progresivamente. ¿Por qué? Por el aumento de expectativa de vida de la población, que dura más, y sobre todo por dos problemas, por la obesidad y la diabetes. La diabetes es la principal causa en el mundo de necesidad de diálisis. Por lo tanto, van paralelas. Esta prevalencia se incrementa en el mundo por eso. Incremento de la expectativa de edad, obesidad y diabetes. Hace que el riñón sufra como consecuencia de estos mecanismos. ¿Aparece primero la enfermedad renal crónica y posteriormente la diabetes? No, en general no. Es al revés. El paciente que tiene diabetes tiene mucha probabilidad de tener enfermedad renal crónica, alrededor de 1 de cada 3. Esto es paciente, ¿por qué? Porque la glucosa elevada o el mal control de la glucemia es un factor de progresión renal, además de la hipertensión, obesidad y otros factores. Los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen más probabilidad de hacer diabetes, pero realmente es mucho más relevante y más importante y frecuente la aparición de nefropatía en los pacientes diabéticos. Claro, por tanto podemos decir, doctor, que la diabetes, específicamente diabetes tipo 2,
puede ser en muchos casos la antesala de una enfermedad renal crónica. Exactamente, porque la diabetes genera unos mecanismos metabólicos de aumento de la glucosa, inflamatorios y de hipertensión o hemodinámicos, que son los 3 principales bloques de mecanismos que favorecen la aparición de enfermedad renal crónica. Bien, esto implica, es decir, el hecho de que sea esta relación entre ambas enfermedades una patología silenciosa, como antes decíamos, que básicamente no da síntomas específicos hasta el momento en que la patología o ambas patologías están ya muy avanzadas. ¿Esto cómo afecta al diagnóstico? Bueno, es fundamental porque, sobre todo, el carácter silente que usted ha comentado hace que uno no piense en ello. Claro. Entonces, lo importante, y eso debe hacerse desde los médicos de atención primaria, es que se haga la detección. La detección es crucial, porque si usted no detecta, no va a poner herramientas para mejorar el pronóstico del paciente. Por lo tanto, cualquier paciente diabético con diabetes tipo 2 de al menos 5 años de evolución, las guías nos recomiendan que debe hacerse al menos una vez al año una analítica de sangre y orina para poder estratificarlo. Claro. En el paciente que tenga más riesgo tenemos que remangarnos más y trabajar más intensamente, y el que tenga menos riesgo, monitorizar y ver cómo mejoramos el pronóstico. Claro, de hecho sorprende, entre comillas, que esta relación entre enfermedad renal crónica y diabetes tenga una posibilidad de diagnóstico tan simple como una analítica. Es así de increíble. Es decir, claro. Realmente a veces nos hemos echado las manos a la cabeza ¿por qué no se soluciona esto? Claro. Quizá las herramientas tienen que ser herramientas a nivel de gobiernos, de autonomías, porque es tan sencillo como hacer un clic en estos pacientes, pero la orina ha costado mucho a la población mentalizarse de que forma parte de la analítica global del riesgo. Entiendo que en principio es el médico de cabecera, el médico de familia, quien inicia este proceso de diagnóstico y que luego, en muchos casos, o en todos, no lo sé, lo deriva al especialista. Sí, en efecto. El médico de familia es realmente el héroe de esta película. Es un héroe que trataría de detectar la enfermedad renal crónica, y en los pacientes que detecta ya tiene herramientas con mucha posibilidad de mejorar su pronóstico. Las herramientas que tenemos hoy en día, si se aplican en fases iniciales de diagnóstico de la enfermedad, pueden retrasar el inicio de diálisis entre 10, 15 o 19 o 20 años. Claro, es significativo. Entonces, si el paciente llega a nefrología en fases muy avanzadas, en el mejor de los casos, con las mejores herramientas y con todos los fármacos mejores del mundo, podemos retrasar como mucho un año. Por lo tanto, fíjese si los médicos de familia son los verdaderos héroes para hacer la detección y aplicar estas herramientas. Bien, doctor Gorriz, una vez tenemos el diagnóstico, háblenos de tratamientos, es decir, arsenal terapéutico actual del que disponemos y cómo ha evolucionado de un tiempo a esta parte, en qué se ha avanzado. Bueno, pues mire, le voy a contar la historia en 30 segundos. Hasta el año 93 no había ningún fármaco que había demostrado beneficio en la progresión renal. Sí que conocíamos, que intuíamos, sin haber demostrado, que el mal control del azúcar, de la glucosa o el mal control metabólico se asociaba a peor pronóstico. Eso lo veíamos con el paciente que tenía afectación de la retina, se iba mal. Entonces, la primera evidencia fue en el año 93 en diabetes tipo 1, que unos medicamentos de la presión arterial, los IECAS, mejoraban el pronóstico renal. Tuvieron que casi 10 años y en el año 2001 los bloqueadores del sistema renina-angiotensina ARA2 demostraron que la nefropatía diabética retrasaban el pronóstico y retrasaban la progresión a diálisis. Fantástico. Sí. Pero desde el 2001 hasta 2015 no hemos conseguido ni una sola herramienta, y en este momento, en los 2015, aparecieron los ISGLT2, que han sido unos grandes fármacos, y no tenemos nada. Desde 2015 estos fármacos ya están implementados como obligatorios en las guías, y ahora tenemos un tercer fármaco, que es finerenona, que va a completar este mecanismo de 3 pilares para un abordaje global. Probablemente vienen los agonistas GLP-1, que recientemente han demostrado también beneficio renal, pero tan recientemente como hace semanas. Entonces tenemos esta historia que en prácticamente 30 años que yo he podido vivir, en mis 30 y pico años de nefrólogo, he asistido a una evolución histórica que en este momento es increíble lo que podemos hacer por los pacientes que no podíamos hacer hace 10 años. Claro, como referencia simplemente, ¿qué porcentaje de pacientes diagnosticados de enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2 llegan a diálisis?
Bueno, no es fácil responder esa pregunta porque lo que le digo es que en este momento en España la incidencia de pacientes que inician diálisis es unos 110 por millón. Es decir, tenemos 47 millones, pues 4.700, de los cuales la mitad, 2.500 pacientes al año en España inician diálisis por nefropatía diabética. 2.500. Eso es terrible. Entonces, esto, si logramos aplicar estas herramientas, estoy convencido que en 5, 6, 7, 10 años esa tasa se va a reducir muchísimo de una forma muy importante. Entiendo. Doctor Gorriz, la enfermedad renal crónica, la diabetes tipo 2, en parte, hablábamos antes de la mayor esperanza de vida, por tanto, existe una relación con la edad. Es evidente, ¿no? Por otra parte, una vez el paciente está diagnosticado, ¿es una enfermedad crónica? Es decir, ¿no hay cura posible? En efecto, es una enfermedad crónica, pero sí que hay posibilidad de mejorar. ¿Qué hemos conseguido con estos fármacos nuevos? Con estos fármacos nuevos hemos conseguido revertir las lesiones. Es decir, el paciente cuando tiene una lesión renal tiene albuminuria, albúmina en orina. Cuando se inflama el riñón, tira albúmina en orina. Lo normal es que una persona sana no elimine nada de albúmina en orina. Es como si tuviéramos un colador, que es el riñón, y empezaban a hacerse agujeros. Por esos agujeros se pierde la albúmina. Es cuando ya hay lesión de la diabetes. Pero resulta que estos agujeros del colador, con los nuevos fármacos y SGLT2, finerenona, generan una reparación de esa inflamación y de esas lesiones dentro del riñón que hacen que se reparen las lesiones, y eso, sin duda ninguna, puede cambiar el pronóstico del paciente. Y podemos decir, bueno, pues una prácticamente curación, y lo que observamos, que estos pacientes que tienen mucha albuminuria o una progresión renal, se estabiliza la función renal, no progresa e incluso mejoran y desaparece o se minimiza la albuminuria. Eso es por tanto fantástico, porque los pasamos a un médico de primaria y les damos de alta. Claro, antes de que el paciente llegue a esa fase de estabilización, ¿cómo afecta ambas patologías a su calidad de vida? Bueno, realmente en las fases iniciales tenemos un problema ahí, porque si un paciente tiene un dolor de hueso por artrosis, enseguida se queja, una enfermedad reumática, pero estos pacientes no se quejan hasta que la evolución está muy avanzada. Por eso hay que hablar con el paciente y explicarle, mire, usted tiene un problema que es muy relevante y que podemos hacer mucho por usted, pero tiene que concienciarse para tomar la medicación y hacer las medidas de estilo de vida que le estamos indicando. Pero eso es una tarea que tanto los medios de la prensa, los médicos de familia y todos los profesionales de enfermería que trabajan con riesgo cardiovascular y diabetes deben de mentalizarse y ayudarnos a esa concienciación para abordar el problema en fases iniciales. Bien, antes de concluir, doctor Gorriz, hemos hablado del arsenal terapéutico. Hablamos un poco del futuro que se espera. Expectativas de futuro para el abordaje de la enfermedad renal crónica asociada con la diabetes tipo 2. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo le digo que personalmente estoy viviendo una historia apasionante, porque en mi unidad de ensayos clínicos estamos realizando todos los ensayos que se hacen en diabetes y enfermedad renal crónica, y hemos pasado de nada a una plétora de moléculas en las cuales ahora tenemos las 3 moléculas fundamentales, que son bloqueadores del sistema renina-angiotensina para la presión arterial, y SGLT2 y finerenona. En muy breve periodo de tiempo se va a añadir agonista receptor de GLP-1, un estudio que ha demostrado, el estudio FLOW, que mejora la progresión renal, y ya hemos hecho estudios en 2 nuevas moléculas, activadores de guanilato ciclasa, que se ha publicado este mes, y inhibidores de la endotelina 2, que van a completar. Pero fíjese lo alucinante que es esto. Estos estudios que estamos haciendo, que uno de ellos ya se ha publicado, consigue una reducción en pacientes que ya toman bloqueo del sistema renina-angiotensina y SGLT2, y las nuevas moléculas además añaden una mejoría. No, a veces añaden un fármaco y no consigue beneficio. Es decir, estamos añadiendo para reducir el riesgo residual de una forma muy importante. Esto puede que haga que no desaparezca la enfermedad renal de la diabetes, pero que se logre controlar en fases muy iniciales, y yo le garantizo que en los próximos 5 o 7 años hay nuevos resultados de nuevas moléculas muy esperanzadores para estos pacientes con diabetes. Pues me complace mucho, doctor Gorriz, acabar la entrevista con buenas expectativas de futuro, y esperamos que todo ello redunde en una menor prevalencia y sobre todo en que el paciente diagnosticado
pueda disfrutar de una calidad de vida mucho mejor, incluso de la que tiene ahora, que ya es bastante evidente precisamente por el gran trabajo que realizan los nefrólogos y, por supuesto, el médico de familia. Doctor Gorriz, muchísimas gracias, muy amable. Así es, esto va a ser así, y no solamente que mejora su calidad de vida, sino que va a conseguir mejorar la calidad de vida de sus familias y sus cuidadores. Creo que estamos en un gran momento para la diabetes y sus complicaciones como la nefropatía. Claro, y por cierto, que no se me olvide, ya que hablamos del tema, la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes tipo 2 también es un dato, digamos, económico, pero que es una carga también a nivel del coste por paciente, que creo que está, por paciente, enfermedad renal en fase 5, es superior a 16.000 euros. Sí, en efecto. Claro, es una carga importante. Nosotros hemos hecho un estudio que hemos publicado analizando 26.000 diabéticos de nuestro departamento. Tenemos un análisis de Big Data, de datos reales, en el que el coste del tratamiento, estos tratamientos en fases iniciales... Hablamos de coste anual. Anual, coste anual, entre 1.000 y pico euros, puede que un poco más. En fases iniciales, a medida que avanza la enfermedad renal crónica, se duplica, se triplica. En fase 4 o 5, sin diálisis, está en lo que usted ha dicho, unos 16.000 euros. Y en el momento que se inicia la diálisis es tremendo, para un paso a 40.000 euros al año por paciente. Bien. Entonces, las actuaciones en fases iniciales, sin duda ninguna, no solamente van a disminuir, a mejorar el pronóstico del paciente, sino a mejorar el gasto sanitario, porque le recuerdo que el 0.01%, que son los pacientes en diálisis de nuestro país, consumen el 3%, más de 60 veces lo que le tocaba de presupuesto sanitario, solo considerando en diálisis. Por lo tanto, es un momento y es una área que hay que trabajar. Repito, doctor Gorriz, muy amable, muchísimas gracias. El doctor José Luis Gorriz es jefe de servicio de nefrología del Hospital Clínico de Valencia, además de profesor de medicina precisamente en la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.